me pareció cuando lo vi tanto contradictorio, porque lo suponía siempre mucho más literato que político, y el título El pez en el agua y la fotografía de Vargas Llosa me hizo pensar que no sé si estaba en el agua o fuera del agua. ¿Qué fue lo que pasó? Muchas gracias, Mario Vargas Llosa, por esta conversación. Encantado, Ricardo, de estar otra vez con usted. Mire, esa fotografía puede dar una idea equivocada de lo que es el libro. En realidad, el pez está en el agua escribiendo. Creo que eso lo descubre inmediatamente el lector del pez en el agua. Y la experiencia que allí cuento, la cuento básicamente como un escritor que es ante todo un escritor, alguien que quiere mucho su vocación, pero que por circunstancias bastante excepcionales se vio envuelto durante 3 años de su vida en la acción política, y que luego, pasada aquella experiencia, pues toma una distancia, hace un recuento, una descripción de lo que fue esta experiencia, pero ya reincorporado otra vez a su vida de escritor, ¿no? Yo le agradezco mucho esta conversación y este tercer encuentro. Hace 10 años tuvimos el primero, hace 5 el segundo, y ahora, porque me parece que lo vuelvo a descubrir en este libro. Yo no sé si ha sido es un desgarramiento, es una confesión, es un acto de intimidad con sus lectores, porque además de su experiencia de estos 3 años intensos en la política, nos narra usted momentos muy íntimos, muy personales. Así es. Y me parece que no todos conocíamos a este otro Vargas Llosa, a pesar, por eso citaba nuestros encuentros, de haberlo visto desde hace algún tiempo y haberlo leído con avidez siempre. ¿Qué es esto? ¿Es un desgarramiento? ¿Es una horadación de sí mismo? ¿Es un mea culpa? ¿Es una expiación? ¿Qué es hablar de sí mismo? Al principio fue simplemente la idea de describir esta experiencia política, que había sido pues una experiencia, por una parte, por supuesto, muy intensa, no diré grata, pero sí muy instructiva. Luego me di cuenta que si me limitaba a describir esos 3 años iba a dar una impresión bastante falsa de mí mismo, y por eso decidí incorporar, bueno, porque no soy un político, soy fundamentalmente un escritor, y esos 3 años pues estuve haciendo prácticamente solo política. Por eso decidí incorporar todos esos capítulos de la primera etapa de mi vida, esos años en los que se cuajó mi vocación de escritor, en los que realmente también, bueno, descubrí una preocupación política, una preocupación por los problemas de mi país. Creo que de esa manera daba una imagen más completa y más balanceada de lo que es mi verdadera biografía. Como le dije hace un momento, no es un libro que ha sido fácil de escribir, porque algunos recuerdos eran dolorosos, porque sabía inevitablemente que el libro iba a traer mucha controversia, mucha polémica, pero por otra parte, creo que era bueno para mí mismo como escritor hacer esa especie de balance, de una etapa que indudablemente pues, va a marcarme en el futuro en mi propio trabajo de escritor, ¿no? ¿Y de qué manera lo ha marcado esta experiencia? ¿Por qué, después de haber navegado o nadado por estas aguas de la literatura, que en muchas ocasiones son, por supuesto, turbulentas, son violentas, pero más o menos cristalinas, por qué decidirse a ir a esas otras aguas que podrían estar hasta serenas, en sentido contrario, pero que no son nunca cristalinas, son siempre las aguas barrosas, de la política. Arrastran toda clase de materiales turbios. Mire, ahí lo explico en el libro. Fue porque en el año 87 el Perú vivió una experiencia bastante excepcional con este intento del presidente Alan García de nacionalizar todo el sistema financiero, algo a lo que yo me opuse, en una oposición que para mi sorpresa pues resultó muy exitosa, tuvo mucho respaldo, y entonces se creó un clima en el que parecía muy propicio el ambiente para el tipo de reformas liberales que yo había estado defendiendo, como un escritor en artículos, en polémicas, ¿no? Eso fue lo que en realidad me empujó a dar ese paso que nunca había dado, que nunca había pensado dar antes, y de lo cual pues resultó, bueno, esta candidatura presidencial y estos 3 años que describo en la mitad de los capítulos del libro, ¿no? Fue una experiencia, digamos, seguramente errada. Creo que hubiera sido, ahora que veo a la distancia lo ocurrido, pues seguramente hubiera sido preferible para mí permanecer en mi trabajo de escritor,
Pero una vez ocurrido aquello, fue también muy instructivo, aprendí muchas cosas sobre mí, sobre la política, sobre mi país, y de eso también pretende dejar una constancia, el pez en el agua. Y una constancia que la deja además con una enorme severidad para los demás y para sí mismo. Por eso le puedo preguntar en estos momentos si, o qué tanto hubo de patriotismo, de fe, y qué tanto de fascinación por el poder también en ese momento en que se decide a buscar la presidencia del Perú. Mire, fascinación por el poder no creo haberlo sentido nunca, ni en los momentos más intensos de la campaña. El poder siempre me ha inspirado mucha desconfianza. Una de las cosas que yo admiro más en la literatura es que creo que desde la literatura de alguna manera se contrapesa, se contrarresta, se cuestiona el poder. Lo que sí me ilusionó, por supuesto, fue la posibilidad desde el poder de hacer unas reformas muy profundas que pudieran pues, acabar con la pobreza tan terrible del Perú y también empujar de alguna manera a la sociedad peruana hacia esas formas civilizadas que son las formas democráticas para una sociedad. Sí, en eso desde luego yo me ilusioné y se ilusionó mucha gente que colaboró conmigo en esos años. También de eso pues trato de dejar un testimonio en el libro, pero al mismo tiempo creo que en el libro se ve muy claramente que ni siquiera en los momentos de mayor actividad política dejé de pensar en mi propia vocación, dejé de sentirme un escritor y dejé sobre todo de vivir con una gran nostalgia por ese oficio que si ganaba las elecciones pues iba a tener que abandonar por lo menos por 5 años, ¿no? Yendo en esta doble vía que usted plantea, es evidente que un narrador tan formidable como es usted jamás podría ser un fracasado, pero el momento del retiro de la contienda electoral fue sin duda un fracaso político. Sin ninguna duda, claro que sí. ¿Cómo se asimiló esto? Bueno, mire, por una parte, pues me sentí muy apenado de que todo ese esfuerzo de esos años no condujese a nada, no recibiese el respaldo popular, en fin, que nosotros esperábamos, yo y quienes trabajamos pues, en el Frente Democrático en este proyecto. Desde luego hubo una tristeza y frustración muy grandes, pero por otra parte también hubo una alegría, mire, la idea de que, bueno, pues aquello había terminado y era otra vez yo un hombre libre que podía volver a su trabajo, a su oficio, a hacer las cosas que realmente me gustan hacer. De tal manera que creo que en ese sentido superé rápidamente la frustración. Algo quedó desde luego, fue una experiencia muy ingrata en muchos sentidos, de una gran violencia. El debate político en el Perú es un debate que puede alcanzar a veces unos límites de vulgaridad, de vileza, que allí describo en el libro, pues que para los que realmente yo no estaba nada entrenado, porque las polémicas literarias en las que sí había participado muchas veces son un juego de niños, desde luego, con lo que son las disputas y las pugnas en una campaña política. También, digamos, ese tipo de descubrimiento de una realidad mucho más sórdida y violenta de la que yo creía, el libro da un testimonio creo que bastante gráfico, ¿no? Así es. Y yo le quería preguntar precisamente en este punto, si usted cree que contribuye en algo el libro a, digámoslo, a sanear este ambiente político, a ventilar cosas, o si por el contrario cree que pueda provocar más iras todavía de las que están descritas en el libro, porque sabemos, por ejemplo, que el señor Hernando de Soto ha hecho declaraciones terribles contra usted en la televisión con calificativos verdaderamente ofensivos, como decir. Bueno, usted sabe, hay una campaña muy violenta en el Perú contra mí que tiene que ver en parte, digamos, con las críticas que yo hago a determinadas personas en el libro, pero sobre todo con lo que ha sido mi oposición radical a la dictadura, es decir, a la destrucción del sistema democrático a partir del 5 de abril de 1992 por el señor Fujimori. Eso, desde luego, pues me ha ganado nuevas enemistades que se manifiestan con el pretexto de este libro, también con una violencia, con unos improperios, con unos vituperios, que creo muestran hasta qué punto he sido yo exacto, nada exagerado en mi libro al describir
los grados de empobrecimiento y de envilecimiento del debate político en un país como el Perú, ¿no? ¿Y dice usted a propósito el señor Fujimori? ¿O bueno, no mire, dice a propósito el presidente Fujimori? El presidente, pues técnicamente no lo es. Es el hombre que manda en el Perú, pero a partir del 5 de abril la legitimidad que le habían dado los electores peruanos la perdió, destruyendo, sin que hubiera ninguna necesidad para ello, ¿no?, ese sistema democrático que le había permitido llegar a la presidencia. Quizá es una de las cosas más trágicas, porque el señor Fujimori no aplicó su programa cuando llegó a la presidencia, aplicó en buena parte el programa nuestro, que el peruano elector había rechazado. El pueblo peruano lo entendió, lo aprobó. Las medidas económicas tomadas por el gobierno del señor Fujimori fueron populares. El Congreso peruano, que era un Congreso donde había realmente representantes de muy alto nivel, también lo entendió, le dio unos poderes extraordinarios que había pedido. En el escenario internacional había mucha simpatía por esta nueva política económica, de liberación, de privatizaciones del señor Fujimori. ¿Qué necesidad había de cerrar el Congreso, de cancelar la Constitución, de cerrar el Poder Judicial, de empezar a gobernar con una pequeña camarilla de asesores, resucitando la tradición autoritaria? Mire, eso es lo que me parece injustificable y es lo que me ha empujado otra vez a opinar y a criticar lo que está sucediendo en el Perú, a pesar de haberme hecho yo la promesa a mí mismo de no volver a participar, digamos, en debates de política peruana, ¿no? Pero no pareciera que algunos acontecimientos, por lo menos, le han dado la razón al presidente Fujimori, como la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, a fin de tener un control más férreo sobre todas las decisiones en el país, más expedito para luchar contra el terrorismo, por ejemplo. No es verdad, es decir, la justificación de las dictaduras en nombre de la eficacia es un viejo argumento de todos los dictadores, pero que además la historia ha demostrado que es absolutamente falaz. Las dictaduras no son eficaces, las dictaduras son brutales. Las dictaduras invierten en violencia, en atropellos a los derechos humanos, una energía que por otra parte malgastan no haciendo las cosas que hay que hacer. La captura de Abimael Guzmán, que es una cosa muy positiva, por supuesto, es obra de un oficial de la policía, un sabueso tenaz, que sin ningún apoyo del gobierno prosiguió mediante una técnica, no mediante la brutalidad, el rastro de Abimael Guzmán hasta capturarlo. Esa es la razón de la captura. Yo no creo, mire, que una dictadura pueda justificarse en razón de la eficacia, aun si fuera verdad que una dictadura es más eficaz que una democracia. Nosotros tenemos que luchar al mismo tiempo que por el desarrollo económico, por que los derechos humanos sean una realidad, y las dictaduras, pues bueno, y en esto la del señor Fujimori es la demostración flagrante de que es así. Las dictaduras aumentan el sufrimiento y la violencia de una sociedad por los atropellos que cometen, y los atropellos que se están cometiendo en el Perú hoy día son terribles, como lo dicen a diario las organizaciones de derechos humanos que estudian el caso peruano, ¿no? Señor, hay un elemento que está presente en toda esta discusión y en toda esta serie de sucesos, que es, me impresionó mucho desde las primeras páginas de su libro, que está sintetizado en una palabra cuando habla usted del gran mal de los peruanos y por añadidura tal vez de buena parte de esta América Latina nuestra de todos los días, que es el resentimiento. ¿Será esta misma razón la que haya impedido que usted alcanzase la presidencia, este resentimiento del que habla usted entre blancos, cholos, negros en el Perú, este resentimiento que incluso de alguna manera está presente también en su propia vida, cuando se refiere usted a su padre y a la diferencia de las clases sociales o de los poderes que da el dinero en una sociedad tan estratificada? ¿Será esto mismo ya a la distancia, con este tiempo de reflexión, el que haya impedido que un blanco y intelectual como usted haya alcanzado la presidencia en un país en su mayor parte empobrecido y que tiene estos problemas que usted plantea? Mire, la falta de movilidad social en una sociedad como la peruana
incentiva tremendamente los resentimientos de tipo social, de tipo étnico, de tipo racial. Esa es una realidad desgraciada en mi país y creo que también en otros países de América Latina. En la campaña electoral, esos resentimientos de tipo étnico y racial jugaron, por desgracia, un papel. En la medida de mis fuerzas intenté yo evitarlo, porque creo que en un país donde hay tantas divisiones, echar aceite al fuego de los resentimientos raciales, pues es algo muy peligroso, pero desgraciadamente ocurrió. Y en un momento final de la campaña hubo una especie de polarización absurda, muy artificialmente creada, pero inequívoca, en la que parecía que votar por el señor Fujimori era votar por los cholos, por los indios, por los negros, y que votar por mí era votar por los blancos. En la realidad, pues no era así, porque había muchos cholos y muchos negros y muchos indios, afortunadamente también dentro de lo que era la coalición del Frente Democrático. Usted que vivió tanto este resentimiento, ¿no será que se haya llevado un poquito de él o que se le haya quedado un poco de él al escribir este libro y hacer estas denuncias y al señalar con dedo flamígero nombres y situaciones y personas? Mire, un libro crítico de este tipo, pues no podía, digamos, dejar de llamar a las cosas por su nombre y también a las personas. Si no, las críticas hubieran quedado en un nivel de abstracción que las vaciaba muchas veces de contenido. Resentimiento de mi parte no creo que haya ninguno. La verdad, no iba a ganar yo mucho con la presidencia del Perú, iba a perder mi vocación, iba a perder mi trabajo, iba a perder una vida que es muy independiente y muy cómoda. Prestigio, nombre, no me iba a dar la presidencia del Perú. De tal manera que yo no tenía en lo personal nada que ganar. ¿No es esto un menosprecio de la No, presidencia? es una realidad, mire, es una realidad absoluta. La presidencia está confinada dentro de unas perspectivas que son mucho más limitadas que las que puede darle la literatura a un escritor que afortunadamente ha tenido la suerte que he tenido yo de ser publicado en muchos países, en muchas lenguas y de poder vivir de su trabajo de escritor. No mencionaría esto que podría parecerle arrogante si no me mencionaras una palabra que por supuesto está usándose hoy día mucho por todos los medios de comunicación que apoyan a la dictadura de Fujimori en el Perú y decir que este es el libro de un resentido, de un señor que perdió las elecciones y hoy se venga diciendo las cosas que dice. No, es un libro muy crítico, es un libro muy crítico de aquello que yo creo anda muy mal en el Perú y lo digo pues con absoluta sinceridad, con la misma franqueza con la que hice esa campaña electoral en la que fracasé. La sinceridad no siempre es bien apreciada, muchas veces la sinceridad es impopular, no es la primera vez en mi vida en que yo resulto impopular en mi país por decir las cosas que digo. No, digamos, me sorprende este tipo de acusaciones, esas acusaciones más o menos eran previsibles cuando escribí el libro, pero creo que a la corta o a la larga, si algún día el Perú supera esas tremendas limitaciones que le impiden salir todavía del subdesarrollo, de la tradición autoritaria, un tipo de descripción descarnada de los males y de los defectos peruanos puede ser provechoso, puede ser el principio por lo menos de una terapia. Y hablando de sinceridad y de franqueza, una última pregunta en este entorno. ¿No siente usted que también el hecho de haber diseccionado a la sociedad peruana en estos momentos, luego de los acontecimientos que se narran en estos 3 años, pudiera interpretarse como un afán de ser el centro de la polémica, ya no diría de la atención, como pues no sé, resarcirse de una parte de la vanidad afectada por el fracaso electoral? Nunca he buscado las polémicas, me he visto siempre envuelto en polémicas desde joven, polémicas literarias la mayor parte de las veces, aunque también políticas en los últimos años y también personales, pero no las ando buscando yo por las calles, las polémicas, creo que muchas veces son una pérdida de tiempo y hasta ahora no he visto nunca que de una polémica salga una conclusión provechosa para ninguno de los polemistas, pero tampoco las rehuyo, creo que
el defender a veces ciertas opciones que no son populares en el medio intelectual, pues irremisiblemente me ha llevado a la polémica. ¿Le ha preocupado en algún momento que algún sector, que por supuesto siempre reconoce a Vargas Llosa como el escritor espléndido, lo descalifique en función de actitudes políticas no románticas, digamos, no populares o no populacheras en un cierto momento? Bueno, desde que yo rompí con la izquierda hacia finales de los años 60... Luego de haber sido un simpatizante de Fidel Castro. Efectivamente, después de haber sido y ahora una persona crítico, muy, digamos, que estuvo muy cerca de las posiciones de izquierda en América Latina. A partir de fines de los años 60, en que yo comencé a criticar a la izquierda, a criticar a Cuba, a defender la democracia, pues me vi muy criticado por esos sectores llamados progresistas, ¿no? Pero tengo que decir que ese debate fue, haciendo las sumas y las restas, un debate bastante provechoso y que se mantuvo dentro de unos ciertos niveles de decoro intelectual. Yo recuerdo, por ejemplo, haber debatido con Mario Benedetti, haber debatido con Günter Grass. Los protagonistas de ese boom. Efectivamente. Y bueno, mire, un debate en el que realmente había ideas de por medio, ¿no? Con el propio García Márquez, en algún sentido, más de un sentido. Bueno, no fue un debate prácticamente político, fue un distanciamiento, ¿no? Pero en el campo intelectual, a pesar de la virulencia que suele acompañar a los debates, nunca he vivido yo ni remotamente los niveles de violencia, de inmoralidad, de deshonestidad, de vulgaridad que se viven en el debate puramente político en el curso de una campaña electoral. Eso puede sorprender a algunos de los lectores del pez en el agua, pero creo que a la luz de las cosas que se dicen hoy día y que se hacen contra mí en el Perú, pues muchos verán que esa es una descripción muy objetiva y que si peca por algo, es peca por moderación en vez de pecar por exageración, ¿no? Bueno, ya que estamos en el ámbito latinoamericano que se ha venido ampliando en esta conversación, sería injusto no hablar del caso de México porque nos hemos tomado la libertad de hablar del Perú, un país al que conocemos y amamos entrañablemente yo tuve la oportunidad de estar allá para las elecciones de Belaúnde Terry y Victoria y en alguna otra ocasión, y nos conmueve el Perú en más de un sentido por su riqueza intelectual y artística y también por su realidad. En fin, pero sería injusto, diría, no hablar de México. En ese sentido, también Vargas Llosa ha sido aquí centro de polémica por alguna descripción del sistema al que calificó en un momento dado de la dictadura perfecta. ¿Hay la misma convicción en estos momentos en Mario Vargas Llosa? Déjeme decirle primero algo que les he dicho a los periodistas que me han recordado esa declaración, que también fue motivo de una cierta polémica. Yo no quiero dar la impresión de que vengo a México a pontificar sobre el sistema político mexicano, ese no es mi papel, no quiero de ninguna manera aparecer como un impertinente, ¿no? No tocaría ese tema si no me pidieran que me pronunciara sobre él. Por eso es que lo hago. Le repito lo que he dicho ya en otras ocasiones. Yo creo que el sistema político mexicano no es un sistema democrático, es un sistema en el que un partido permanece en el poder hace ya muchas décadas, gracias a una flexibilidad y a un control muy sutil, muy eficiente de todos los resortes del Estado, que permiten una cierta apertura, pero no esa alternancia en el poder que es esencial dentro de un sistema democrático. Creo que la política económica de los últimos años en México, que a mí me parece muy positiva, de liberación de la economía, de privatización de la producción, de apertura al mundo, ha ampliado el espacio democrático y que si México continúa en esa dirección, eso va a traer consigo una democratización política de la sociedad mexicana, algo que desde luego yo deseo para México, un país al que a mí me encantaría poder llamar la democracia perfecta. Hasta donde recuerdo, luego de aquel discurso de Octavio Paz para los libreros de Frankfurt, donde habló del final del socialismo como
un hecho inevitable, 3 años antes de la... Bueno, fue un discurso profético, porque usted ha visto que eso hoy día es una realidad a nivel planetario, ¿no? Y creo que, recuerdo que la mayoría de los intelectuales se le echaron encima a Octavio Paz. Entiendo que fue hasta quemado en efigie por ese discurso. Exactamente, y fue tildado de retrógrada, etcétera, etcétera. Y creo que de los muy pocos intelectuales que estuvieron al lado de Octavio Paz en ese momento, de talla universal, fue usted. ¿Se siente en este sentido, junto con Paz, un visionario, un anticipador del futuro, un triunfador, en este caso, de anticipar los acontecimientos que estamos viviendo actualmente? Creo que mucha gente en el mundo veía como inevitable la caída del sistema socialista, un sistema pues que había fracasado en lo que se refiere a la creación de riqueza, había demostrado una total incompetencia, y respecto a la libertad, a la igualdad, a los derechos humanos, había creado unos sistemas que eran la negación misma de esos ideales. Lo que creo que nadie pudo prever es que ese desplome del totalitarismo ocurriera tan pronto y de una manera tan generalizada. Creo que esa ha sido la extraordinaria novedad que muestra, bueno, la tremenda ceguera que puede conducir el prejuicio ideológico, incluso aquellos como los intelectuales que se supone pues han hecho de la percepción del uso de la razón su principal instrumento de trabajo, ¿no? ¿No le seduce la idea de explicar este fenómeno en una novela o en algún ensayo? Bueno, he escrito muchos artículos sobre ese tema, sí, que es un tema que me apasiona, y no excluyo la posibilidad de escribir algo más largo. Creo que es en cierta forma el gran tema de nuestro tiempo. ¿Se podría etiquetar esto, la derecha, capitalismo, esta propuesta? Bueno, derecha, izquierda no creo que tenga mucho sentido. Capitalismo sí me parece que es una palabra que va íntimamente ligada a lo que es hoy día la democracia. Por el cual usted se pronuncia. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que capitalismo no es una sola opción. El capitalismo tiene muy distintas formas. Hay un capitalismo moderno, que es el de los países desarrollados, y un capitalismo anacrónico, mercantilista, que es el tipo de capitalismo, el único que nosotros hemos conocido, ese capitalismo protegido por un Estado intervencionista, que da prebendas, que da monopolios, que favorece a unos a la vez que perjudica a otros. Ese capitalismo es un capitalismo pues que no trae prosperidad sino para pequeñas minorías, y que al contrario mantiene a los países en el atraso, ¿no? La primera opción, la válida desde su punto de vista, ¿se acercaría o sería el neoliberalismo? Sin ninguna duda. Yo creo que esa es la filosofía que a mí me define mejor. Yo creo en el liberalismo que siempre alió la idea de la libertad económica a la de la libertad política y no aceptó nunca que una excluyera a la otra. Yo creo que el verdadero progreso viene del desarrollo que trae el mercado, la competencia, la iniciativa privada con independencia del Estado, junto con una libertad política que permite el pluralismo, la descentralización del poder, la crítica al poder, la alternancia en el poder. Creo que esos son los dos caminos que deben convertirse en uno solo para que América Latina deje de ser por fin ese continente del futuro y pase a ser el continente del presente, ¿no? Finalmente, justo a propósito de camino, ¿hacia dónde va, por dónde va a caminar ahora Mario Vargas Llosa? Porque desde luego quienes nos preciamos de conocer su obra sabemos que estos empeños por describir situaciones de cambios sociales y políticos no son nuevos. Básteme recordar Historia de Maita, que me parece una conjunción exacta, perfecta de géneros, tanto periodísticos como literarios, donde están igual el ensayo que la crítica, la crónica, la entrevista y por supuesto con una narrativa literaria que a mí siempre me ha subyugado. Lo he leído muchas veces y no me canso de leer Historia de Maita, como a muchos otros de sus libros. ¿Se irá por ahí después de estas experiencias? ¿Cree que, a pesar de que no son nuevas, insisto, cree que Vargas Llosa va a abordar en sus novelas ahora con mayor insistencia temáticas de este carácter? Bueno, tengo muchos proyectos de novelas, ojalá tenga tiempo para poder materializarlos todos ellos. En lo más inmediato pues estoy escribiendo un texto que había empezado ya hace algunos años y que justamente tuve que interrumpir por la actividad política, que es una historia de apariencia policial que ocurre en un pueblecito de los Andes centrales,
pero que en realidad es una fantasía literaria y que tiene también mucho de literatura fantástica. Y otro de mis proyectos, ese es un proyecto... ¿Será tipo ¿Quién mató a Palomino Molero? Es como la continuación de esa historia, justamente, pero trasladada de la costa a la sierra del Perú. Y otro proyecto más ambicioso es una novela basada en la vida de Flora Tristán, una feminista, bueno, en cierta forma una luchadora que anticipó el feminismo a principios del siglo pasado, que vivió todas las utopías sociales de su tiempo, que fue una gran defensora de los derechos de la mujer y del obrero en una época en que nadie consideraba a la mujer un problema social y encontró por eso muchas dificultades incluso con los propios líderes sindicales y de izquierda, y que estuvo vinculada de alguna manera a América Latina porque su padre era peruano y porque escribió un documento que es maravilloso sobre el Perú de ese tiempo que se llama Peregrinaciones de una paria. Espero que ahora mi tiempo esté totalmente dedicado a la literatura y que pueda publicar muchas novelas más de las que he escrito hasta ahora. Bien, yo les quiero decir que me ha provocado una especial emoción la lectura de este Pez en el agua, como las obras anteriores de Mario Vargas Llosa, y desde luego es una obra que mueve a la reflexión y es una obra aleccionadora y es una obra sobre la cual usted tendrá una opinión, pero lo que sí le puedo garantizar, independientemente de la opinión que usted pueda tener sobre ella o de las sensaciones que le provoque, es que no la va a soltar, desde el principio hasta el fin. Cuando hablaba, fíjese, al principio de la entrevista me quedó pendiente una palabra que dijo usted, hechos dolorosos. Habla usted, por ejemplo, de la relación tan difícil con su padre, a quien ya creía muerto. ¿Esto le ha dado qué después de escribir esto? ¿Qué se siente leer estas cosas tan íntimas? Y que yo las puedo leer y que el otro las puede leer. Bueno, pensé que en un libro en el que yo explico el origen de mi vocación era imposible que no hablara de la relación con mi padre. Creo que la relación con mi padre de alguna manera condiciona mi relación con mi propia vocación y desde luego que fue bastante doloroso resucitar ese tipo de recuerdos, pero al mismo tiempo creo que puede ser bastante ilustrativo sobre muchas cosas que he escrito y sobre muchas cosas que he hecho en la vida. Creo que aquello que dijo Freud, que en los primeros años de la vida de una persona es donde se cuajan los grandes temas que decidirán su futuro. En el caso mío es una realidad y en este libro se ve en esos primeros años, en esa relación muy difícil y muy dolorosa, creo que se determinó buena parte de lo que yo sería y también escribiría en el futuro, ¿no? Mario Vargas Llosa, muchas gracias, sobre todo por esto último, sobre lo que va a escribir en el futuro, por lo que nos ha dado y lo que nos seguirá dando en sus libros. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, y hasta muy pronto. ¿Cuándo nos veremos? Cada 5 años más. Espero que no pasen otros 5 años, que sea antes esta vez. Muchas gracias, gracias a Mario Vargas Llosa, y en unos instantes continuamos.